buenos días. Gaby, amigos televidentes, un buen día para todos. Se encuentra en nuestros estudios el ingeniero Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y titular también de las cámaras de industrias de Guayaquil. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Empecemos por el tema del dinero electrónico. ¿Cómo ve el sector empresarial la intención de llevar adelante este proyecto? ¿Encuentran ventajas en esto o visualizan algún riesgo? Bueno, con mucha preocupación tengo que ser muy honesto con usted, porque lo que está escrito en la resolución 55, que es la resolución que regula el dinero electrónico, no es lo que se está hablando. Es decir, el texto no plasma el espíritu de la resolución y ahí tenemos un problema. Mire usted, el dólar es lo más popular que hay en el país. Todos amamos el dólar. El dólar es lo que nos ha permitido a todos los ecuatorianos que el sueldo de enero alcance prácticamente igual a diciembre. El dólar es lo que nos ha permitido comprar en cuotitas los electrodomésticos, el televisor, la cocina, la refrigeradora. El dólar es el único camino al buen vivir. Entonces todos los ecuatorianos, sea sector público o sector privado, sean empresarios, formales, trabajadores, sindicalistas, estudiantes, sector informal, todos tenemos que poner el hombro uno al lado del otro para construir más fortaleza en ese dólar, para consolidar, para blindar. ¿Y qué es lo que los preocupa? Dos, ya le voy a decir qué es lo que nos preocupa. Para construir eso se necesita de una reserva. Esto se llama la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Ese es el colchón de dinero, esa reserva que tiene billetes, es decir, efectivo, que tiene oro, que se puede vender rápidamente para hacerse efectivo y que tiene cosas que no son tan fáciles de vender para ser efectivo. Esa reserva, y permítame enseñar una gráfica, esa reserva de libre disponibilidad internacional es la que cubre el dinero del pueblo que está en los bancos, que a su vez va al Banco Central, que se llama el encaje bancario. Eso es lo que cubre las monedas que circulan hoy de 50 centavos, 25 centavos, etc. Eso es lo que cubre lo que se denomina el sector público no financiero, es decir, el dinero de las empresas públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las prefecturas, etc. Eso hasta el 2008 era 1 a 1. Ahora, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, en abril del 2014 es el 55% ese colchón contra todo lo demás, es decir, es prácticamente un poquito más de la mitad. Es decir, esas monedas, encajes y depósitos suman 6.465 millones de dólares y esa Reserva Internacional de Libre Disponibilidad suma 3.568 millones. Entonces, con ese problema, nosotros hemos dicho, no estamos en desacuerdo con el sistema de dinero electrónico, sabemos las maravillas, pues, o sea, nadie, no resiste el menor análisis pensar que un sistema electrónico que se mueve de un lado a otro a costos mucho más bajos que un cheque, ojalá que no se convierta esto en un cheque sin fondo, pero que un cheque y que tenga velocidad y que llegue a donde no existen los bancos, esto maravilloso. Pero ¿cómo implementar esto? Y nosotros hemos dicho con absoluta claridad, siempre y cuando exista el billete, es decir, usted lleva el billete, porque como ya existe este desfase, usted tiene que llevar ese billete para tener dinero electrónico. Ese billete no puede usarse para otras cosas, ni mezclarse en las cuentas, ni hacer un champú que si lo paso de un lado, que si lo paso al otro lado. No queremos eso, sino que esté registrado con transparencia para todos los ecuatorianos y que además esté 100% seguro y que cuando yo lo pida de regreso, el billete que entregué, porque quiero ya entregar mis dólares electrónicos y quiero el billete que entregué, no hay amperos. Entonces, para hacer eso se necesita 100% de respaldo, que no se juegue con ese dinero para tratar de ganar dinero con ese dinero, porque el Banco Central tiene que garantizar la seguridad, la liquidez, sobre todo antes de la rentabilidad, y que además me lo devuelvan cuando yo lo pido. Y para eso hemos dicho, téngalo en una cuenta transparente. No nos importa estas cosas del sistema, de un sistema, téngalo en una cuenta transparente y blindada que nadie la pueda utilizar. En base a eso hemos pedido las modificaciones en una carta como Comité Empresarial Ecuatoriano, como Federación de Industria del Ecuador, como Cámara de Industria de Guayaquil, diciendo cuáles son las condiciones con las cuales debe de funcionar el dinero electrónico para la tranquilidad de todos. Y que seguramente se van a aclarar en el manual de procedimiento y operación del sistema de billetera electrónica que se tiene que expedir en el mes de septiembre. Es correcto. Pasemos a otro tema, ingeniero. En días anteriores la Federación de Cámaras de Comercio realizó un homenaje al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y en su discurso Blasco Peña-Herrera, como titular de esa organización, dijo lo siguiente. Un minuto a escucharlo. Peña-Herrera
dijo también que en el país existen dos tipos de empresarios. Diferenció a aquellos que respaldan al gobierno. Que quienes lo aplauden en sus monólogos y lo acompañan en sus periplos para escuchar aplausos preparados, esos no son representantes del sector comercial o del sector productivo. Esos son representantes de sus propios intereses comerciales, de sus propios intereses industriales, de sus propios negocios. Este es el escenario en el que vivimos actualmente, un sector empresarial dividido entre los que respaldan al gobierno porque están haciendo buenos negocios con él, según Peña Herrera, y los que se ven afectados por las políticas que desde el régimen se implementan. Bueno, nosotros como dirigentes gremiales tenemos que tener algo absolutamente claro. Somos el puente entre el sector productivo y el gobierno. Esa es la función de un presidente de un gremio, no es otra. Entonces, habrán empresarios que les ha ido mejor que otros, habrán empresarios que están más cercanos al gobierno que otros, pero eso no quiere decir que todo lo que está pasando es malo, ni tampoco quiere decir que todo lo que está pasando es bueno. Nosotros aplaudimos lo bueno y por supuesto criticamos lo malo. Y cuando criticamos lo malo, hacemos esa protesta, pero siempre con una propuesta, como lo acabo de mencionar ahora, la protesta. El texto que está en la resolución del dinero electrónico no es el espíritu de la resolución. Y ahí hago un llamado al señor presidente de la República. Señor presidente, por favor, en algunas discusiones que hemos tenido antes, inclusive en persona, hemos hablado de esa certeza jurídica, de esas reglas claras, de esa seguridad jurídica, y hemos inclusive conversado de lo importante de tener las leyes siempre y cuando lo que está escrito represente el espíritu de la ley. Y yo creo que en el caso del dinero electrónico, para hacer un símil entre estas declaraciones y lo que hemos hablado anteriormente, no hay, digamos, una contradicción entre lo que se está hablando por parte del Banco Central en sus declaraciones y lo que quiere el sector privado en general y el Ecuador en general. Lo que hay es que no coincide el texto de la resolución con el espíritu. Y hemos pedido entonces, primero, que el dinero que se entregue sea el dinero que se utilice, no ningún otro dinero que se mezcle, que se haga una confusión. Dos, que se reporte de manera absolutamente transparente. Tres, que siempre ese dinero está ahí para respaldar la operación y que no se use ese dinero para ninguna otra cosa. Y cuarto, cuando requeramos ese dinero, no hayan peros, pero esto, pero el otro, sino que se devuelve inmediatamente. En ese sentido, esa es la propuesta y acabo de hacer la protesta, que es que no está escrito como debe de estar escrito para representar el espíritu de esta resolución. En ese sentido, le digo, hay que tener cuidado como dirigentes gremiales. Yo además soy empresario, he sufrido cosas, he ganado cosas también, y entonces hay que tener un equilibrio, porque nunca todo puede ser lo perfecto, todo es perfectible, pero el dirigente gremial tiene que ser ese puente entre el sector privado y el gobierno, y ese diálogo no puede parar, y más aún es cuando no se está de acuerdo, porque el diálogo existe cuando uno no está de acuerdo. Ingeniero, en lo que refiere al Código de Relaciones Laborales, como pocas veces ocurre, los trabajadores y los empresarios se han puesto de acuerdo para sentarse en una mesa, conversar, discutir los puntos polémicos de este Código del Trabajo, y han remitido el proyecto a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, para que ellos señalen si la propuesta cumple con los estándares internacionales. Ustedes tienen además preparado un paquete de reformas que van a entregarlo al ministro o a la Asamblea o a la Comisión que está conociendo este proyecto de ley. ¿Qué incluye? ¿Qué temas que no han sido tocados está incluyendo esta propuesta, este paquete que prepara el sector empresarial? Déjeme contestar por orden su pregunta. Primero nos centramos con el sector sindical a través del Parlamento Laboral Ecuatoriano, donde están 4 de las 8 centrales sindicales del país. Le hemos pedido en carta formal al Parlamento que invite a las demás centrales sindicales para que exista un diálogo completamente inclusivo con el sector sindical. Esa invitación se ha hecho, hasta la fecha tengo conocimiento de que no hay respuesta, y así nos lo han hecho saber el Parlamento Laboral Ecuatoriano. Por otro lado, fijamos una agenda en donde cada sector tiene que preparar, digamos, sus observaciones al proyecto de ley, sean pocas, muchas o todas, porque no vamos a estar restringidos en un marco de 528 artículos cuando sabemos de antemano que hay cosas que no está cubriendo ese Código del Trabajo, como el trabajo que no está, por ejemplo, en la relación laboral. Entonces, teniendo, digamos, esa posición del sector empresarial y teniendo, por el otro lado, la posición del sector sindical, nos vamos a sentar la próxima semana a hacer ese intercambio de propuestas para comenzar el análisis y comenzar la discusión. Mientras tanto, hemos hecho una carta en conjunto a la Organización Internacional del Trabajo. Ya vino la representante Carmen Moreno de la Oficina para América Latina, que está en Lima. Nos hemos sentado y le hemos entregado este borrador de proyecto que nos ha entregado el Ministerio de Relaciones Laborales.
Ese borrador del proyecto toma 90 días, se ha ido a Ginebra para hacer un análisis profundo. Mientras tanto, seguimos discutiendo y mientras tanto necesitamos receptar también las observaciones de la academia y hay que hacer un estudio de derecho comparativo para saber cómo este código estaría funcionando con el código de los demás países, ya que existe hoy en día una integración global. Entonces, esos son los procedimientos. Lo que hemos pedido es no nos apresuren con el tiempo, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a tratar de consensuar todo previo a que pase ese proyecto de ley de la Asamblea, que tenemos la oferta del ministro que no va a ser sino hasta el último trimestre de este año, y de ser necesario pediremos una prórroga, pero no va a haber mejor código del trabajo que no sea el que esté consensuado previo a su primer debate en la Asamblea Nacional. Queremos agradecer la presencia esta mañana del ingeniero Henry Kronfle, titular del Comité Empresarial Ecuatoriano, así como de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Son las 7:15, en Contacto Directo.